Hola a todos, bienvenidos. Soy Hash y en este tutorial vamos a aprender a pintar efectos de batalla. En un anterior tutorial pudimos ver cómo hicimos esta plantilla en la que recreamos impacto de bala explosivos, armas de energía o de fusión y arañazos, ¿vale? Pues una vez que ya tenemos nuestra maqueta, nuestra miniatura o nuestro vehículo ya hecho con los daños, vamos a pasar a la pintura, ¿vale? Para darle un acabado realista. Como tenemos varios tipos de daños, pues vamos a intentar recrear cuáles serían los esquemas de colores adecuados para cada uno para engrandecer nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es agregar una imprimación negra a toda la miniatura, o en este caso a toda la pieza, ¿vale? Voy a imprimirla y ahora estamos con vosotros. Bueno, pues ya tenemos nuestra pieza imprimida en negro, como la podéis ver. Como podéis apreciar, pues ya se notan bastante más nuestros daños de batalla en los que hemos agregado. Bien, pues ahora vamos a pasar a darle la primera capa de base. Yo he empleado, bueno, un esquema militar normal, ¿vale? He empleado un verde oliva, sencillito, ¿vale? Podéis aplicar el color que más os guste o que mejor vaya acompañado a vuestra miniatura. Yo, para darle un tono sencillo, pues voy a emplear un esquema militar. Podéis pintarlo a pincel, podéis pintarlo a aerógrafo, spray, eso es ya a gustos. Yo lo voy a pintar a aerógrafo, pues porque tardo menos tiempo. Y bueno, y se consigue una capa mucho más uniforme y podemos conseguir que no tengamos grumos. Pero si no tenéis o no disponéis de aerógrafo, pues sencillamente, y no hay ninguna importancia, lo podéis pintar a pincel. Eso sí, si empleáis pincel, intentad emplear este tipo, ¿vale? De los planos anchos. Porque aparte de que conseguimos aplicar la pintura en una parte mucho más extensa, estos pinceles lo que hacen es alisar un poquito más la pintura que si utilizamos los pinceles normales de punta fina. Aparte de que vamos a tardar más tiempo, vamos a conseguir con estos pinceles pues un acabado mucho más liso y mucho mejor. Así que ya que tenemos esto, yo voy a darle caña al aerógrafo con el color verde y ahora, en cuanto la tenga pintada, estoy con vosotros. Bien, pues ya estamos aquí con nuestra pieza pintada. Ya tenemos el color verde base aplicado, ¿vale? Como veis, ha quedado bastante uniforme. Vais a ver algunas zonas, os lo muestro con esto, un poquito más oscuras. Por ejemplo, aquí, un poquito aquí. Eso se suele hacer más que nada pues para crear un poquito de contraste y de sombras. La pintura, pues bueno, pues muy bien que la pintes, pues nunca va a quedar uniforme del todo. Entonces, pues aplicando un poquito de zonas más oscuras y zonas, vais a ver aquí que está más aplicado el verde, pues se crea un poquito un contraste y un realismo un poquito más conseguido, ¿vale? Ahora vamos a pasar a aplicar unas pequeñas luces. Sería en el mismo tono de verde, pero en este caso un poquito más claro. Podéis aclararlo con un poquito de gris o podéis sencillamente aplicar un color ya hecho. Por ejemplo, este es un verde nato, ¿vale? Es un tono, vamos a ver si lo podéis ver, un tono un poquito más claro, que sería este. Y con eso vamos a conseguir, aplicando en las zonas más elevadas y las protuberancias, pues vamos a crear un poquito de contraste y de luces, ¿vale? Voy a aplicarlas con el aerógrafo y bueno, en cuanto lo tenga, pues estamos aquí otra vez. Como veis, ya hemos aplicado algunas luces. Tiene zonas de un verde más claro y así hemos creado, pues bueno, contraste y un poquito de más realismo. Ya que tenemos las partes bases, pues vamos a aplicar ahora los ensuciados o los lavados, ¿vale? Hay gente que los llama ensuciados, lavados, el warring, hay muchas formas. Y se pueden aplicar de varias formas. Hay gente que las aplica con tintas ya hechas. Se pueden emplear óleos, se pueden emplear pinturas muy disueltas, a tipo de veladuras. De cualquier modo, bueno, si tenemos un poquito de práctica pueden quedar bien.
A mí lo que más me gusta son los óleos, ¿vale? Son estos tubitos que venden, de distintos colores, que se disuelven pues, en su disolvente. Por ejemplo, estos se suelen disolver en White Spirit, que lo podemos encontrar en cualquier gran superficie o en droguerías, que es un disolvente que diluye bastante bien el óleo. Lo que tenemos que hacer es, vamos a enseñarlo aquí, vamos a empezar con los ensuciados. Vamos a los remachados, los recovecos, ¿vale? Vamos a emplear varios colores. Vamos a utilizar este de aquí, que es un tierra tostado, ¿vale? Negro. Y un óxido, color óxido, ¿vale? La forma de utilizarlos, os lo voy a enseñar. Primero vamos a empezar pues con el negro, ¿vale? El negro lo vamos a utilizar pues para crear sombras en los recovecos, en las zonas internas de las rejillas y un poquito en los arañazos, ¿vale? Entonces, se coge con una espatulita un poquito. Con esto, más que suficiente. Ahí lo tenemos. Cogemos su disolvente, que hemos dicho que es el White Spirit. Y hay que hacer una tinta bastante líquida. Más o menos un 90% de disolvente y un 10% de pigmento. Movemos bien. Ya vais viendo cómo se va oscureciendo el disolvente. No os preocupéis por replicar el disolvente este, que es un tipo aguarrás, en la pintura acrílica. No le afecta, ¿vale? Bueno, vamos a aplicar un poquito más. Pues lo tenemos. Vamos a coger un pincel. El pincel que no sea muy grueso, ¿vale? Porque si no cargamos demasiado. Tenemos aquí. Mojamos bien. Y golpeamos en los interiores. Os lo voy a acercar para que veáis el efecto que hace. Como veis, al ser tan líquido, se rellena muy bien. Aparte es como si tuviera vida. Porque como vais a ver ahora, un poquito más adelante. Mirad, vamos a empezar con las rendijas. Si yo lo aplico aquí, como veis, corre hacia abajo. Un golpecito. ¿Veis? Cómo va corriendo. Y ya se va metiendo él por los recovecos. Podemos ir aplicándolo como hemos dicho. De vez en cuando movemos un poquito la mezcla para que se homogeneice. Y seguimos.
podemos aplicar también en los defectos que hemos añadido, en los disparos. Vale, como veis, se van impregnando y se meten por todos los recovecos. Lo hacemos sobre todo, ya os digo, en todos los recovecos, para conseguir el efecto de sombra. Bueno, yo voy a seguir aplicando esto y ahora cuando tenga todo manchado ya de negro, os enseño el siguiente paso, que sería eliminar estas manchitas de fuera, superficiales, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Como veis, acabo de aplicar todo nuestro sombreado con óleos disuelto, ¿vale? Y aún está fresco. Cuando esté en este tono, ¿vale? Que está empezando a secar, lo que tenemos que hacer es limpiar las zonas que no queremos que se sucien, porque al ser muy líquido, como veis, pues termina manchando. Lo que hacemos es coger el White Spirit, coger un bastoncillo, humedecer ligeramente, ¿vale? Sin que llegue a estar empapado del todo. Y en las zonas altas, repasar. Como veis, vamos quitando el excedente. Y lo que hacemos es ir limpiando y quitando el exceso del ensucie que hemos hecho. ¿Veis? Si insistís, vais viendo cómo se va levantando la capa. Vamos a hacer ensuciados, sobre todo lo que son en la zona. Vamos a ver si lo puedo marcar. Vamos a ensuciar la zona de los remachados, ¿vale? A modo un poquito de suciedad, un poquito de óxido que va a caer un poquito por aquí, ¿vale? Así que vamos a coger el siena tostado, ¿vale? Y vamos a hacer lo de antes, pero con una forma distinta. Lo que vamos a hacer es mojar la punta del pincel, coger un poquito y aplicarlo. Vamos a ver. En los remaches. Cuando tengamos un poquito, mojamos el pincel en el White Spirit y lo diluimos.
poner aquí la boquilla para que lo veáis. Vamos a ver. Eso es. Volvemos a mojar. Vamos con el siguiente remache. Lo rodeamos. Vamos a por otro. Lo rodeamos. Cuando lo tengamos, mojamos en el disolvente. ¿Vale? Mojamos para que veáis que no hay misterio. Mojamos en el disolvente. Y golpeamos suavemente los remaches por arriba. ¿Vale? Vamos, ya que lo habéis visto, para que veáis que no hay trucos, pues vamos a ir haciendo lo mismo en todos los remaches. Se puede hacer, como os he dicho, con tintes, ¿vale? O con tintas ya hechas. Lo único que, bueno, estas tintas suelen ser un poquito más transparentes y están ya disueltas. Si punteamos, lo que va a hacer es que va a chorrear, ¿vale? Entonces, pues lo que queremos es fijar el pigmento del color en los remaches para crear, pues eso, un toque más realista. Porque si la tinta la aplicamos y chorrea, pues parece que no sea del, vamos, del mismo remache, ¿vale? Bueno, cuando tengamos, si queremos hacer el efecto de que el óxido del remache o la suciedad cae hacia abajo, pues mojamos, lo que hacemos es mojar en el disolvente y arrastramos un poquito hacia abajo. Y esto conseguimos el típico efecto de que cuando se acumula la suciedad, pues cuando se moja y tal, pues tiende a bajar hacia abajo. Bueno, pues ya vais viendo cómo va quedando. Yo voy a hacer lo mismo en todos los demás remaches que nos quedan, ¿vale? Y en algún sitio más, por ejemplo, alguna esquina o tal. Y cuando lo tenga, os enseño el siguiente paso. Y vais a ver cómo va quedando el final. Pues bien, ya estamos aquí de vuelta. Ya he terminado de aplicar el color sierra, el siena tostado, ¿vale? Y como veis, se está secando, aún está fresco. Y ya van apareciendo las típicas manchas y restregones del óxido, ¿vale? Sobre todo que se van acumulando en los remaches, en las zonas curvas y los ángulos. Y por medio del agua, pues bueno, va restregando y se van creando estos efectos. Como aún todavía tiene que secarse un poquito, vamos a aplicar el siguiente color, ¿vale? Vamos a empezar con los daños de bala, ¿vale? Dado que es una pared de acero o de metal, pues lo que vamos a hacer es aplicar un pincel seco, ¿vale? En los interiores y en las ranuras de las rajitas que hemos hecho, os lo voy a acercar para que veáis, de los balazos. Tanto en estos, vamos a aplicar un poquito también en lo del Volter, en los arañazos y un poco en lo del fusión, ¿vale? Con esto vamos a utilizar un color metálico. El chainmail viene perfecto, este color, ¿vale? Un color acero. Movemos bien. Cogemos un pincel que tenga
una buena punta. Aquí lo podéis ver. Un 2 ceros, ¿vale? Por ejemplo. Y empezamos a aplicar el color. Ahí lo tenéis. Yo siempre lo que hago es tener al lado una bandejita con agua. He hecho aquí unas gotitas de agua. Y al lado he hecho unas gotitas del color metal. O los otros colores, ¿vale? Directamente el bote no me suelen gustar echarlos porque suelen estar un poquito más secos, más pastosos. Entonces, bueno, pues con esto conseguimos que la pintura nos dure un poquito más y esté en mejores condiciones. Bueno, pues vamos allá. Vamos a rellenar, entonces, hemos dicho, los agujeros. Punteamos, ¿vale? Un poquito. El interior lo punteamos. Para simular que el impacto va levantando un poquito la pintura y se ve el metal del interior. De manera, este no será el color definitivo, ¿vale? Aunque veáis que diréis, jope, que tampoco es un color tan brillante y tal. Ahora lo apagaremos un poquito y le daremos más realismo. Vais a ver cómo van quedando. ¿Ves? Brillan demasiado y ahora, cuando terminemos de aplicar, veremos los siguientes pasos. Vamos con los arañazos, poner el interior. Vamos ahora con los impactos de Volter. Los impactos de Volter solamente nos vamos a centrar en el medio y un poquito para marcar las líneas, pero prácticamente nada, ¿vale? Y en los de fusión un poquito solamente, en el exterior muy poquito. En el interior también un poquito, pero muy suelto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora vamos a añadirle tinta negra, ¿vale? De este estilo. De color negro. Aquí sí podéis utilizar la de la comprada porque son geniales. Puesto que vamos a utilizar, queremos oscurecer bastante, con el mismo pincel vamos a empezar a aplicar la tinta en las partes
plateadas que hemos aplicado ahora. Una buena capa, ¿vale? Vais viendo. Y esto en todas las partes donde hemos aplicado el color metalizado. Lo que conseguimos con esto es apagar el color tan brillante del metal y darle también un poquito más de realismo, puesto que son impactos, pues aunque no detonan, pero sí es cierto que pues a lo mejor la inercia o la fuerza pues hace que se oscurezca un poquito, que se queme un poquito el metal. Aplicamos también, como he dicho antes, en todas las partes donde hemos dado al metal. En este caso vamos ya por los arañazos. Y ahora, en el de Volter, vamos a aplicar alrededor también. A ver, os lo voy a acercar para que veáis el tono que hay que darle al Volter. Vamos al impacto de Volter. Ahí lo tenéis. Aplicamos en el medio y con mucho cuidado rellenamos el exterior. Como esto lo hicimos con masilla, recordad que tienen relieve. Y estos impactos sí detonan, porque los del Volter llevan explosivo y entonces al impactar explotan. Entonces si hay una detonación, una combustión. Vamos a recrear un poquito de hollín y de más sombras. ¿Veis, no? Lo mismo con los de arma de energía fusión. Muy buena, mucha cantidad de negro en estos. Y en los alrededores de la masilla también. Puesto que estos, como queman el metal, pues tenemos que recrear este efecto. El interior, rellenarlo entero, ¿vale? Dejarle como una gota. ¿Lo veis? Luego ya cuando se seque, no quedará esto. Vale, ya. Bueno, pues vamos a oscurecer, darle otra capa a los impactos de bala, otra capa de tinta. De todas maneras, esto es a gustos. Si os gusta cómo se ha quedado con el color metalizado, tan brillante, pues lo podéis dejar así. Si os gusta cómo ha quedado con la primera solamente con una capa de tinta negra, también lo podéis dejar así. Yo a mí me gusta oscurecer bastante el metal
para crear un poquito de un color un poquito más uniforme, que no sea tan destacado. Le damos otro repaso a los arañazos. Y por último, otro toque al de los Volter. Bueno, pues aquí la tenéis. Vamos a dejarla que se seque completamente. Y cuando lo tengamos todo seco, empezamos a aplicar colores.